Hola, ¿qué tal autodidactas? Bienvenidos a la siguiente clase de Python. Y bueno, lo primero que hay que hacer en este episodio, pues bueno, es repasar lo que vimos en la clase pasada. Y bueno, desgraciadamente solamente 6 personas respondieron a este test. Pero bueno, vamos a verlo muy rápido. ¿En qué año se creó Python? En 1989. La mayoría se fueron con la finta de que fue en el 90. Pero bueno, no es así. ¿Quién es el creador de Python? Pues bueno, aquí les puse varios, pero pues es Guido, ¿no? Es Guido van Rossum, no es Guido Python, ¿no? A lo mejor algunos se equivocaron, pero no pasa nada, para eso es el repaso. La inspiración del nombre de Python, pues fue Monty Python, que era un elenco ahí de comedia que le gustaba mucho a Guido. Después, es un paradigma de programación con Python. Y aquí la respuesta pues era imperativo, es imperativo o estructurado, es correcto. Código abierto y tipado fuerte pues no tenía nada que ver, ¿no? El lenguaje de alto nivel es más cercano al lenguaje humano, esto es verdadero. Y después, Python es un lenguaje de programación muy parecido a Perl, claro que sí, porque eso el mismo autor lo dijo, ¿no? Y una vez que hemos hecho el repaso, vamos a comenzar con la clase. Vamos a ver ahora lo que son los tipos de datos y operadores en Python. Aquí les recomiendo muchísimo que tomen nota, que saquen su libreta, porque toda la información que vamos a ver ya la debes de tener como de memoria, o la tienes que tener muy en cuenta, porque lo que vienen de ejercicios prácticos los vamos a estar utilizando todo el tiempo y es parte de tu lenguaje técnico. Por eso es importante que pues tomes nota. Bien, vamos a comenzar. Números enteros. Un tipo de datos son los enteros en cualquier lenguaje de programación, no solamente en Python. Y bueno, son aquellos números positivos o negativos que no tienen decimales. Ahí está pues la diferencia con otros tipos de datos, ¿no? No tienen decimales. Aquí les pongo el ejemplo del por qué int y de qué va int, porque a veces algunas personas cuando estamos estudiando programación nos preguntamos, oye, pero ¿qué int qué o por qué? Bueno, ponemos un int porque representa el número más grande que puedes almacenar en un int. Para eso es. Entonces aquí les pongo. En Python se puede representar mediante el tipo de dato int, lo que son los números enteros. El tipo de dato int puede manejar números de este número, que es alrededor de 2000 millones negativo y 2000 millones positivo, pero en 32 bits. Después tenemos el tipo de dato long int, que pues bueno, se maneja en una arquitectura de 64 bits y el rango es de, miren, son muchos dígitos. Aquí ya tenemos 12, pues son 9 millones de billones, ¿no? Negativo, y 9 millones de billones positivo. Ya sabemos que billones en español pues son 1.000.000 de millones y billones en el gringo pues son 1.000 millones, ¿no? Sí, es un poco diferente. Pero bueno, al menos ya sabemos por qué usamos el tipo de dato int y cuánto te puede almacenar un int o un long int, ¿sí? Entonces, si eres millonario, pues te alcanza un int. Si eres billonario, pues te alcanza un long int. Que claro, son cantidades abismales ahí, pero que seguramente un banco, un aeropuerto, o sea, cosas muy grandes, pues sí manejan de dinero, ¿no? O de números, o a lo mejor en la ciencia, ¿no? Cuando hacen cálculos muy rotos. Y el siguiente tipo de datos para eso, los números reales. Chequen aquí. Los números reales son los que tienen decimales, así de fácil. Les dicen, pues un tipo de dato real, perfecto, tiene decimales. En Python se expresan mediante el tipo float. Ahora, antes de continuar, perdona, algunos ya han visto un poco de Python o de lenguajes y se dan cuenta que en algunos lenguajes como es Java, como es C++, como es C#, tendemos a poner int y el nombre de la variable, float el nombre de la variable. En Python no vamos a poner tipos de datos, pero cuando necesitemos estar trabajando con datos tenemos que asegurarnos que sea del tipo que necesitamos. Por eso decíamos en la clase anterior que Python es del tipado fuerte. Requiere que manejes tu información con el tipado correcto, ¿sí? Aunque a lo mejor no lo veas antes de la variable,
se entiende que lo vas a tener que utilizar así. En otros lenguajes tenemos double, como en C#. Seguramente ya lo han visto en algún otro lenguaje que también se usa double, pero bueno, aquí en Python nos alcanza con que entendamos float. Este formato utiliza 64 bits para almacenar cada número, lo que significa que los números de tipo float en Python pueden representar un rango de valores muy grande. Vean, 53 dígitos decimales. En Python, si tú quieres representar el 0 punto, lo que tú quieras, pues miren, podrían hacer todo esto, ¿no? Entonces ya sabemos que los tipos de datos, tanto reales como enteros, pues nos van a funcionar para manejar cantidades grandísimas en cuanto a la parte numérica, ¿sí? Para eso son y para eso sirven, y por eso pues tienen una representación y son finitos, ¿no? No son infinitos. Como verán, aquí tenemos 53 dígitos, en el otro no sé cuántos dígitos son, ahí los pueden leer, pero bueno, como les decía, no son infinitos. Ahora continuamos con lo que es un operador aritmético. Como nosotros ya vimos lo que es un entero y es un real, ya podemos hacer operaciones con números. Para esto Python también te ofrece pues toda esta gama de operadores aritméticos. Y se entienden muy fácil, chequen. El operador más es para sumar. Podemos ver aquí que C es igual a 3 más 5 y nos da 8. Se entiende muy fácil. El operador menos sirve para una resta. Y pues aquí vemos una resta, 4 menos 2, 2. El operador menos nos sirve para hacer números negativos. Si nosotros le agregamos un menos antes del número, obtenemos un número negativo. Con el asterisco, aunque aquí no se ve muy bien mi imagen, el asterisco es para multiplicación. 3 por 6 pues nos da 18. El doble asterisco es para la potenciación. Eso es como elevarlo a. Aquí vemos que 2 a la 3 pues es 8. Y está bien, ¿no? 2 por 2, 4. Por 2 pues son 8, ¿no? Después tenemos lo que es la división, que va a ser con esta barra invertida o esta diagonal. Y que, por ejemplo, vemos que 7.5 entre 2, pues nos da 3.75. Aquí nos da, pues, un real, ¿no? Pero también tenemos la división entera, que va con una doble diagonal. Que lo que va a hacer es que, aunque obtengas un resultado, pues, decimal, lo va a redondear según corresponda, ¿sí? Y aquí vemos que 7.5 doble barra entre 2, pues nos va a dar 3, porque este .75 no lo toma en cuenta, porque le estamos diciendo que sea una división entera. Por último, tenemos este operador que se llama módulo. Este muchas veces no lo entienden al principio, y yo entiendo por qué. No, a veces no es tan fácil de ver, pero ahorita les voy a mostrar una imagen y va a decir, ah, genial, eso era. Fíjense. C es igual a 8 módulo de 3. ¿Y cuánto nos da? Pues nos da 2. ¿Pero qué es el 2? El 2 es el residuo. Es lo que queda. Porque 8 entre 3 pues nos da... O sea, el 3 cabe entre el 8 2 veces y nos quedan 2. Eso es módulo. Vamos a verlo en una imagen muy fácil. Tenemos todo lo que es una división. Entonces lo último que te quede, lo que es el residuo, ese será tu módulo siempre, ¿sí? Entonces cuando piensen en módulo, piensan en el residuo de la división que estén haciendo y ahí está el detalle, ¿no? Entonces espero se haya entendido esta parte de los operadores aritméticos. Desde mi punto de vista son sencillos, son muchos de los que ya tenemos como muy en cuenta. Por ahí no es tan común el del doble diagonal, pero bueno, lo acabamos de ver. Ahora vamos a ver los booleanos, tipos de datos booleanos. Estos son sencillos de entender, pero pues tienen muchas aplicaciones en otros conjuntos de información, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Estos solo pueden tener dos valores, true y false, cierto o falso. También van a poder valorar o verificar un verdadero o un falso con un 1 o con un 0, ¿sí? Entonces tengan mucho en cuenta esto a la hora de programar. Estos valores son especialmente importantes para las expresiones condicionales y los bucles. Cuando ustedes estén
haciendo estructuras de control con Python y estén validando, estén pasando datos, van a ver que implícitamente van a tener tipos de datos booleanos o retornos booleanos. Es importante que también tengan mucho en cuenta esto. Entonces, pues yo les recomiendo que tomen nota de lo que crean conveniente, aunque de todas maneras ahí va a estar la presentación en la... ¿Cómo se llama? En la descripción, se me olvidó. Bien, vamos a continuar. Operadores lógicos. Vean cómo ya empezamos a unir el rompecabezas. Porque la programación es eso, son rompecabezas al final del día. Tengo variables, tengo condicionales, tengo operadores. Yo los conjunto para dar una solución, armo un rompecabezas, un algoritmo y logro algo, ¿no? Entonces, vemos aquí que los operadores lógicos son AND, OR y NOT. Y tal cual como ustedes los ven aquí, es como se declara en el lenguaje de programación Python. Vamos a ver la descripción. AND, se cumple A y B. O sea, para que tú obtengas un verdadero en AND, deben de cumplirse dos condiciones. Entonces vamos a ver aquí, true y false. Entonces la respuesta es falso, porque deberías de tener dos true. Aquí tienes true y false, pues obviamente no te va a funcionar, ¿no? En el operador OR o de O, se cumple A o B. Y si alguno de los dos es verdadero, con uno solo que sea verdadero, entonces OR se va a cumplir. ¿Por qué? Porque se debe de cumplir solamente una condición. Y entonces vemos que al tener true or false, pues la respuesta es verdadera, ¿no? Después tenemos not, que básicamente es lo que conocemos como negación. Aquí está diciendo no A, o sea, estoy negando A. Cuando tú niegas A, estás diciendo que A es falsa. Por lo tanto, estás obteniendo un tipo de dato falso. Entonces, la respuesta no es verdadera, fíjense aquí. Entonces, como no es verdadera, pues te va a dar un falso automáticamente. Lo que hace not es negar. Tú puedes aplicar el not a un positivo o a un negativo. Entonces, decir que un negativo pasa a positivo y un positivo pasa a negativo. Esa es la función de not. Y tal vez ahorita no tengas ni idea de para qué te sirve, pero vas a ver que cuando estés haciendo ejercicios, vas a entender que tiene mucha funcionalidad, a veces hasta para evitarnos un else, ¿no? Para hacer todo en una sola condición. Es importante entender muy bien not. Y si a lo mejor no lo entendiste al 100%, pues sí te recomiendo ahí que lo investigues. Aunque en la siguiente sesión vamos a tener diferentes ejercicios con todo lo que estamos viendo. Y también cuando lleguemos a la parte de condicionales y de bucles, pues bueno, ahí se va a ver todavía más todo este tipo de cuestiones. Pero debes de tenerlo ya muy en cuenta y ya debes de manejarlo como tu lenguaje técnico. Vamos a ver ahora operadores relacionales. Fíjense, los valores booleanos son además el resultado de expresiones que utilizan operadores relacionales, ¿sí? Los valores booleanos son además el resultado de expresiones que utilizan operadores relacionales. ¿Qué les acabo de decir? Vas a obtener en algunos retornos, pues bueno, ya sea true o ya sea false. Y esa es de nuevo la importancia de entender los booleanos. Aquí vamos a ver que si usamos el operador doble igual, nos va a decir son iguales A y B, es comparación. Esto de aquí es una comparación. Y vemos que nos da un ejemplo. R es igual a 5, es igual a 3. Pues no, ¿verdad? Y esto nos va a dar un falso. Después tenemos el operador diferente o distinto. ¿Sale? ¿Son distintos o son diferentes A y B? 5 es diferente de 3, claro que sí, ¿no? Entonces esto es verdadero. Después tenemos el operador menor y el operador mayor. ¿Es A menor que B? Y vemos que esto es falso, ¿no? Porque no, 5 no es menor que 3. Y después tenemos ¿es mayor A que B? O sea, 5 es mayor que 3, claro que sí, y esto nos da un true. Y vemos que aquí ya estamos utilizando también operadores relacionales y estamos obteniendo una respuesta booleana. Aquí es donde ya se empiezan a juntar más de las piezas que platicábamos. Aquí les pongo lo que es la tabla completa de operadores. Vamos a ver que tenemos el doble igual, que es la comparación. Tenemos el distinto o diferente,
tenemos menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Y aquí vemos distintos ejemplos. Este es el más interesante aquí porque no hemos visto cadenas y ahorita las vamos a ver. Vean cómo dice rojo es diferente de verde. Pues sí, esto es verdadero. 5 es igual a 7, no. 8 es menor que 12, sí. 12 es mayor que 7, sí. 16 es menor o igual a 17, pues sí, porque es menor. Se está cumpliendo al menos esa parte. 67 es mayor o igual a 72, no. Y así es como empezamos a usar la programación. Dense cuenta que esto ya nos ayudaría a resolver pues cosas muy simples. Por ejemplo, la edad, ¿no? Juanito tiene 16 años. 16 es mayor o igual a 18 para saber si tiene la edad. No, pues no. Entonces eso es un falso. Vean cómo ya empieza a tomar forma la programación y ni siquiera hemos programado nada, ¿no? Toda esta parte es teórica, pero la debes de tener al 100%. Cadenas. Y esta es la última parte de tipos de datos. Las cadenas no son más que texto encerrado entre comillas. Así de fácil. Entre comillas simples o dobles. Aquí vamos a ver una cadena. Esto es una cadena válida en Python. Esto es una cadena válida en Python. También es posible encerrar una cadena entre triples comillas, simples o dobles. De esta forma podremos escribir el texto en varias líneas. Vean cómo aquí estamos usando un ejemplo. Tenemos una variable que se llama triple, que le vamos a asignar, igual significa asignación, y le vamos a asignar este texto. Sin embargo, estamos usando triples, dobles, comillas, y podemos dar un simple enter y esto lo va a ir respetando, va a ir diciendo ok, aquí diste un salto de línea. Las cadenas también admiten operadores como el signo de más que funcionan realizando una concatenación de las cadenas. Aquí les voy a explicar las dos partes de las cadenas con el signo de más. Fíjense, por ejemplo, si tú vas a asignar pues información concatenada, vean cómo esta de aquí es una cadena válida, simplemente porque está entre comillas. Y esta de acá es otra cadena válida, por lo tanto el más nos va a imprimir hola, ¿qué tal? ¿Sí? Esa es la primera parte. Ahora, ¿cómo sabes tú que sí se va a llevar a cabo la concatenación? Porque ambos extremos deberían de ser del tipo cadena o string. Si yo pusiera de este lado un número entero o un número real, seguramente nos va a marcar un error o nos va a decir, oye, no son del mismo tipo de dato. ¿Sí? Ahora, si tú tienes de cada extremo un número entero o un número real, ya no se concatena, sino más bien se suma. Y aquí, pues bueno, hay que entender cómo se discrepa para que cuando tú decidas hacer una concatenación, pues sea exitosa. Bien, hasta acá los dejo con los tipos de datos. Estuvo bastante extenso, tiene mucha información, pero ya lo que sigue ya va a haber mucho menos teórico, ya va a haber más práctico para que se diviertan más, pero no echen en saco roto toda esta parte teórica porque es muy importante para aprender programación en general, no solamente Python. Entonces en la descripción les voy a dejar pues lo que es la presentación y les voy a dejar un test otra vez para el que lo quiera hacer, no hay ningún problema, para ver si realmente entendieron de lo que estamos hablando. Nos vemos en el siguiente capítulo.